Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches, amigos, bienvenidos. El viernes se podría conocer si la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, decide dar paso o no a la conformación de la comisión evaluadora. Su bancada le ha exigido que lo haga. Mientras tanto, está prevista para mañana una reunión entre el ministro de Gobierno y los jefes de bancadas legislativas. Que se vayan todas las autoridades del legislativo. Ese es el planteamiento de la bancada de Pachacutic frente a la crisis que vive la Asamblea. Y aunque su coidearia Guadalupe Llori es la que más se aferra al cargo, dicen que ya han conversado con ella para pedirle que permita la conformación de la comisión evaluadora. Le llevamos a la sede de Pachacutic y nos reunimos desde las 7 de la noche hasta la 1 de la mañana. Y le hemos dicho a la presidenta, usted tiene que dar paso a lo que está sucediendo en la Asamblea, el planteamiento de la comisión. No tenemos nada que temer, no tenemos nada que avanzar. Y le hemos sido claro, no estamos de acuerdo con las medidas cautelares. Este viernes se espera que durante el Consejo Político de Pachacutic, Llori tome una decisión. Pero mientras eso ocurre, se buscarán otras salidas, incluso fuera del legislativo. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, invitó este jueves a los jefes de las 5 bancadas para buscar soluciones al bloqueo. La crisis de esta Asamblea, este momento solo le ayuda al gobierno. Y por eso el gobierno tendrá, y yo les voy a decir mañana, que explicarnos por qué sostienen a la presidenta Llori. Pedirle de manera frontal que deje de apoyar a la presidenta Guadalupe Llori. Pachacutic, en cambio, decidió no acudir a ese encuentro porque creen que no hay una hoja de ruta clara. Lo que sí está claro es que al interior del legislativo, al menos 89 asambleístas querían que el pleno se autoconvoque para terminar de alguna forma el bloqueo y dieron sus firmas para ello. Aunque ahora los jefes de las bancadas a las que pertenecen traten de justificar su actuación. Los 2 asambleístas que firmaron ya enviaron una carta retirando la firma, que se dio un mal mensaje por parte de quienes estaban recogiendo las firmas. Aseveraban de que yo había dicho que nos íbamos a autoconvocar. Les hemos pedido a los compañeros que retiren esa firma. Esperamos que lo hagan. ¿Cuántos son? 5 asambleístas. Esperamos que lo hagan en bien de la unidad del bloque. Y después de estas declaraciones, la bancada de Izquierda Democrática emitió este comunicado, en el que se indica que la asambleísta Joana Moreira es separada de sus filas por sus últimas actuaciones. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Pese a estar en contra de la resolución del juez Diego Moscoso, el SNAI no ha presentado ninguna queja en contra del magistrado que le concedió el habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass. Diana Monroy está con nosotros y tiene los detalles. Hola, Diana. Milton, amigos, muy buenas noches. Sí, y es que el SNAI no solo no ha presentado una queja en contra del juez que le otorgó la libertad a Jorge Glass, tampoco le pidieron a sus superiores que revisen su accionar en la apelación que presentaron. Desde la Judicatura siguen esperando la actuación de los supuestos perjudicados, en este caso el SNAI. Veamos el siguiente reportaje. Que ellos directamente no pueden sancionar al juez que le concedió el habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass, dicen desde la Judicatura. Necesitamos la denuncia y necesitamos la declaratoria jurisdiccional previa del órgano superior. Aunque desde la Judicatura abrieron una investigación el 10 de abril pasado en contra del juez, la que podría tardar hasta 30 días en resolverse. Pero sería más fácil, explica Murillo, si tuvieran una queja de quien se siente afectado. ¿Quién se siente afectado? Es una pregunta que superficialmente tiene respuesta. ¿No es acaso el SNAI, la entidad que apeló la sentencia? Ese pedido nosotros no hemos recibido hasta este momento ninguna denuncia disciplinaria en contra del referido juez Moscoso. Pero la entidad sorpresivamente no ha pedido que se revise la actuación del juez Diego Moscoso. El presidente de la Judicatura dice que esperan que en la apelación se haya solicitado a los magistrados superiores que revisen la actuación del juez. Esto es lo importante que sepa el país. En el recurso de apelación, quien se siente agraviado, en este caso el SNAI, deberá, a más de los fundamentos de la apelación, solicitar al juez superior, en este caso a los jueces de la sala de la Corte Provincial de Santa Elena, que califiquen la actuación del juez. Si es que así lo pide el SNAI
Pero esta es la apelación. La revisamos y no se solicita en forma directa esto. Este jurista revisó las 3 hojas del pedido de apelación y sostiene que está mal estructurado. Es una apelación hecha para perder, porque no toca el aspecto principal, que es la prohibición que tenía el juez para ordenar la libertad de una persona con sentencia ejecutoriada, porque se tratan de delitos graves que causan conmoción social. En medio, en el ámbito político, fuertes críticas que persiguen la tesis de un acuerdo entre el gobierno y el correísmo, que en palabras desde el gobierno niegan, pero en actuaciones la negación no parece tan fuerte. Confirmo y ratifico, esa apelación es un mamotreto preparada para perder. Aquí hay un evidente pacto, aunque lo nieguen como Poncio Pilatos. Antes de que se tramite la apelación, el juez de Manglar Alto debe resolver el recurso de ampliación de la sentencia que presentó la defensa de Glass. El SNAI tiene 72 horas para resolver antes de que el juez resuelva la ampliación. Luego se analizará la apelación presentada en un documento que, según varios juristas, está muy mal estructurado, levantando aún más suspicacias sobre la posibilidad de un acuerdo político que terminó con la salida del ex vicepresidente Jorge Glass de prisión. Amigos, aquí nos despedimos. Diana, tú sigues con más. Gracias, Dayana. Y el sistema judicial continúa en la mira por llamativos fallos que hacen crecer la impunidad, sobre todo en casos de corrupción. Iván Saquicela es quien preside este organismo y quien ha llevado emblemáticos casos cuando aún no ocupaba su cargo. Las últimas actuaciones de la justicia vuelven a poner en la mira el trabajo de la función judicial. Pero ¿quién es la cabeza del organismo? Iván Saquicela cumplió hace 2 meses 1 año en el cargo, antes de ocuparse de la presidencia del organismo. Saquicela llevó algunos casos emblemáticos como miembro de la Corte Nacional de Justicia. Fue parte del tribunal del caso Sobornos. También dictó el autollamamiento a juicio en el caso Singue como miembro del tribunal. Asimismo, dictó autollamamiento a juicio en contra de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña en el caso Diezmos. También por el caso Diezmos, en contra de Norma Vallejo, Karina Arteaga, Alexei Mosquera, Pedro Delgado, Raúl Carrión y el mismo Jorge Glass. Además, formó parte del tribunal en el caso Secón, cuando se investigó por peculado al exministro Fernando Alvarado. Actuó también en el caso de abuso sexual en contra de Freddy Carrión, ex defensor del pueblo. De igual forma, en el caso Las Torres, donde se procesó a Pablo Celi por delincuencia organizada. Estos casos emblemáticos, además de otros, fueron manejados por las manos que en este momento se encargan de la administración de justicia del país. Dayana Monroy, 24 horas. Un juez concede parcialmente un habeas corpus a Junior Roldán Paredes, alias JR, segundo al mando de la organización criminal Los Choneros, quien pretende salir de la cárcel valiéndose de este recurso. Luisa María Heredia nos tiene más información. Hola Luisa, adelante, cuéntanos por favor. ¿Qué tal, Milton? Amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, a este sector en el que nos encontramos, el suburbio de Guayaquil, concretamente al Hospital Abel Gilbert Pontón, deberá ser trasladado en las próximas horas Junior Roldán Paredes, como ustedes lo mencionaban, alias Junior, uno de los cabecillas de la banda de Los Choneros. Esa fue la decisión que hace pocos minutos tomó el juez Pedro Moreira Peña de la Unidad de Garantías Penitenciarias, en cuyo despacho recayó el segundo pedido de habeas corpus presentado a favor de alias Junior. Este pedido fue promovido por el abogado Miguel Miranda, argumentando que el privado de libertad está enfermo y que dentro del penal en que se encuentra, que es la cárcel regional, no está recibiendo una adecuada atención médica, por lo que solicitan que sea enviado a su casa para seguir cumpliendo desde allá, pues con todas estas penas, al menos 2 sentencias de 22 años de cárcel por asesinato que pesan en su contra. Pero la resolución del juez Moreira, en lo que él define como una negación parcial del habeas corpus, fue enviarlo a una casa de salud para que sea revisado. Cabe mencionar que el primer pedido de habeas corpus para Junior iba a ser revisado en audiencia esta mañana, pero el sentenciado desistió de ese primer recurso. Esto minutos antes de que se encontraran 6 tacos de pentolita, que son explosivos, en los exteriores del complejo
judicial del Albán Borja, lo que provocó la evacuación de toda el área y un amplio despliegue policial en la zona donde a esta hora todavía hay presencia de la fuerza pública. Es la resolución de la justicia por ahora al respecto. Continúan ustedes en estudios con más. Diana, muy buenas noches. Buenas noches, Luisa María. Gracias por la información. Y el ministro del Interior, Patricio Carrillo, asegura que desde el gobierno están alertas ante el abuso de recursos como habeas corpus. Juristas consideran que se debe delimitar el sistema de garantías jurisdiccionales, pues afirman se han producido distorsiones. El habeas corpus obtenido por el ex vicepresidente Jorge Glass o la solicitud de este recurso que han hecho el exministro Carlos Pareja Llanuselli y hasta el mismo alias Junior Cabecilla de los Choneros pone sobre la mesa del debate los alcances de las garantías jurisdiccionales. El artículo 89 de la Constitución deja en claro que la acción de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, o en caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o degradante. Está claro, pero recientes antecedentes evidencian que en los tribunales cualquier cosa puede pasar. Pamela Aguirre Castro es constitucionalista. Se han dado un mal uso, es cierto, y se ha abusado de estos mecanismos de protección. El exfiscal del Guayas, Antonio Gagliardo, coincide. Cree que el abuso de este tipo de recursos profundiza la desconfianza que hoy existe en la justicia. Y más aún que por esta vía se dejen al traste las investigaciones, el trabajo de la Fiscalía, de la Policía y la seguridad de los ciudadanos. O sea, todos los ciudadanos ya estamos cansados de este tipo de resoluciones. No es un tema menor. Desde el propio gobierno se han encendido las alertas. Se ha pedido poner atención a las actuaciones de la justicia. Me parece que ya hay un abuso de las medidas jurisdiccionales. Al SNAI se le ha dado las alertas para que en estas audiencias ejerzan la acción del gobierno y evitar que exista esta discriminación en cuanto al otorgamiento de habeas corpus. Aguirre cree que es necesario delimitar los alcances de la acción de habeas corpus, pero también de las medidas cautelares y de las acciones de protección. Recursos a los que desde la política se ha echado mano en más de una ocasión. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Otro tema, fosas comunes, laboratorios de drogas y armas y de grueso calibre han encontrado en estos últimos meses las Fuerzas Armadas en la frontera norte. Hay operativos intensos. Paul Coelho informa. Así es, esta mañana junto con varios generales de las Fuerzas Armadas sobrevolamos gran parte de la frontera norte para evidenciar cómo avanzan estas operaciones especiales que se ejecutan en esta zona del país debido a los enfrentamientos que se han intensificado en estos últimos meses por parte de grupos armados que operan en territorio colombiano. Como resultado de estas operaciones especiales de las Fuerzas Armadas se han encontrado varias fosas comunes con cuerpos que pertenecerían a miembros de estos grupos guerrilleros y también se han desmantelado varios laboratorios donde se procesaba al parecer cocaína. Al estar nosotros permanentemente patrullando nuestras fronteras, hemos detectado en el año 2021 21 campamentos ilegales. Se han detectado más de 13 hectáreas de sustancias sujetas a fiscalización. En esta precisa semana usted puede ver los resultados de nuestras Fuerzas Armadas. En el sector de Sucumbíos, en el destacamento de Santa Bárbara, fueron 1.7 toneladas de droga. El día de ayer, en Sucumbíos, el Grupo de Fuerzas Especiales número 24 detectó 2 hectáreas de coca. El día de ayer también en Esmeraldas tengo información de que fue verificado una fosa común donde se encontraron cuerpos. Se ordenó el patrullaje y se encontró munición. Esa es la misión que cumplen las Fuerzas Armadas. Así es, el jefe del Comando Conjunto también aseguró que estos operativos se intensificarán durante este año para evitar que estos grupos armados avancen a territorio ecuatoriano. Frente a varias denuncias ciudadanas que cuestionan la calidad y el octanaje de las gasolinas que se comercializan en el país, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables asegura que se realizan permanentes controles que certifican el cumplimiento de la norma en Ecuador.
Cada semana dicen que se controla la calidad de entre 80 y 100 muestras de gasolinas que llegan aleatoriamente en estos envases. En la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos No Renovables quieren así desestimar el ruido ciudadano que reclama por varios medios la supuesta mala calidad de los combustibles en Ecuador. Esta es una gasolina de 92 octanos, que es la que se expende aquí en el país como súper. Entonces aquí estamos realizando la medición. En un taller mecánico especializado que han hecho algunas pruebas, creen que el octanaje es lo que reduce la vida útil de un motor de gama media y alta, por la exigencia en el funcionamiento. Cuando un motor pues está diseñado para durar, no sé, 500.000 de kilómetros o por ahí, pues resulta que aquí duran muchísimo menos. Y es por esto, es por los golpes y por todo lo que se genera dentro del motor. Pero desde la agencia de control aseguran que en lo que va del año, de 380 muestras analizadas, apenas 6 han presentado error en el octanaje. Pueden ser factores ambientales, factores de almacenamiento los que pueden causar algún desperfecto en la calidad del combustible, pero eso es muy raro que suceda. En esta ocasión se verificó la muestra de gasolina super que llegó desde la provincia de Santa Elena. Al número de golpeteos en el motor de simulación se le aplica una fórmula y sale el resultado. 91.2 da sin el factor de corrección por la presión que le estaba explicando mi compañero. Entonces con la ecuación de que con el factor de corrección tiene 93.1, la de 61. En análisis similares se evalúa el resto de componentes del combustible y se verifica si se ajusta o no a la norma INEN que rige en nuestro país. Y este es el octanómetro donde se mide los octanos que tiene cada una de las gasolinas. En caso de reportarse una disminución en el octanaje, hay sanciones. Y sí, las sanciones se aplican en caso de detectarse la desviación de los valores de la norma que rige. La norma INEN dice que la gasolina extra debe tener máximo 650 ppm de azufre y en la gasolina super 450 ppm como máximo. Bastante por encima de parámetros internacionales. Es la norma que nos rige ahorita, o sea, internacionalmente puede ser otros valores, pero la que nos rige a nosotros es la norma INEN. Aún así ya se ha dicho que la intención es subir aún más el octanaje de las gasolinas en nuestro país. No se ha descartado la comercialización de una gasolina premium que evite la ola de críticas ciudadanas. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. A propósito, Petroecuador ultima detalles para introducir una nueva gasolina de mejor calidad en el país. La petrolera estatal prevé una compra inicial de 900.000 barriles mensuales de nafta desde el mes de julio y la venta de la gasolina premium iniciará la segunda quincena de septiembre. El costo estaría fijado por el precio internacional del petróleo, tal como ocurre actualmente con la gasolina super, que se comercializa a un precio referencial de $4,66 el galón. La Corte Nacional de Justicia y la Agencia Nacional de Tránsito trabajan en una propuesta de reforma para despenalizar algunas infracciones de tránsito. El máximo Tribunal de Justicia Ordinaria del país fue el lugar en el que se dieron cita el presidente de la Corte, Iván Saquicela, el secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, y el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, Adrián Castro, para analizar un proyecto de descriminalización de algunas infracciones de tránsito. Esto con el objetivo de descongestionar la carga laboral que poseen los jueces penales del país. Que ciertas conductas que no revisten mayor gravedad dejen de ser penales, no estén en el Código Orgánico Electoral Penal y que no tenga respuesta en lo penal, pero sí en el ámbito administrativo, que sería una multa. La propuesta inicial consiste en trasladar algunas infracciones de tránsito a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, infracciones menores que pueden resolverse en el ámbito administrativo o el derecho civil. Por ponerles un ejemplo del día a día, el no uso del cinturón de seguridad, el no uso del casco homologado, el giro indebido, el paso de una luz roja, por circular con una licencia caducada, el tema de llantas lisas, el tema de velocidad. De acuerdo a datos que maneja la Corte Nacional de Justicia, aproximadamente un 80% de la carga procesal de los jueces de contravenciones tiene que ver con asuntos de tránsito. Esto hace que los jueces se desvíen de lo que realmente les compete. La lucha contra la delincuencia, contra el crimen organizado, la corrupción, es decir, los temas que afectan a la seguridad de los ecuatorianos. Se tiene previsto que continúe este trabajo en mesas técnicas similares, pues el objetivo es generar de forma oportuna un proyecto de ley que será enviado a la Asamblea Nacional. Se estima que en 30 días ya se cuente con el anteproyecto.
En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El director del Instituto de Seguridad Social de la Policía pide al Depósito Centralizado de Valores de Cevale que ejecute la orden judicial que le obliga a devolver casi 5 millones de dólares a la institución. En Ecuador el caso avanza a paso lento y hasta la fecha no hay una sola sentencia. Apenas 6 procesos han superado la fase de instrucción fiscal en el caso ISPOL. Seguimos, amigos. La ministra de Salud, Jimena Garzón, posesionó al nuevo gerente del Hospital Francisco de Icaza Bustamante, quien dijo que se encargará de ejercer un control estricto para garantizar que todos los medicamentos que le sean recetados a los pacientes sean oportunamente entregados. El Hospital Francisco de Icaza Bustamante tiene nuevo gerente. Se trata del doctor Juan Carlos Sánchez, quien llega, dijo la ministra de Salud Jimena Garzón, para ejercer un estricto control que permita garantizar que todos los medicamentos que sean recetados a los pacientes se entreguen. Las veces que sea necesario, muestre los documentos donde se evidencien las compras de medicamentos y de insumos médicos realizadas, que se demuestre cómo este hospital se está abasteciendo. Pues insistió en que aquí en esta casa de salud sí hay fármacos e insumos. Al momento, el abastecimiento de medicamentos está en 42% y de dispositivos médicos del 41%. Si bien ha mejorado, no es suficiente. No es por falta de recursos. Nosotros tenemos el presupuesto para poder abastecer a este hospital. Necesitamos gente comprometida, que vengan a hacer lo que deben hacer, administrar, gerenciar un hospital. Por eso es que nosotros hemos cambiado autoridades. Es imposible que se pare un servicio por falta de un medicamento, por falta de un día de un medicamento. Se refiere a la intención de la anterior administración de suspender las cirugías por la falta de paracetamol intravenosa, que Garzón asegura en cuestión de horas se consiguió. Se actuó rápido, la coordinadora zonal consiguió la medicación, más de 1000 frascos de paracetamol líquido, y nunca se pararon las cirugías. Pero no puede haber ni siquiera la intención de parar un servicio en un hospital. Sobre los fármacos que forman parte de los tratamientos que requieren los pacientes con enfermedades catastróficas, como los niños con cáncer, la ministra reconoció que no están completos. Sabemos que existe esa deficiencia. Un equipo de planta central se encuentra justamente nuevamente trabajando aquí para poder garantizar y poder guiar para el abastecimiento pronto de estos medicamentos que son tan necesitados. Como avance, resaltó que 60 ítems más ya fueron adquiridos que próximamente llegarán. Luisa María Heredia, 24 horas.